oyentes. Para nosotros es un placer estar con ustedes en el día de hoy. Agradecer su sintonía con este su espacio Salud Real. Les habla Yukaida Facenda. En el día de hoy tenemos un programa muy importante en vista de que el mes de noviembre es el mes donde se celebra la diabetes. Entonces, específicamente el día 14 de noviembre. Es decir, que en el día de hoy tenemos un programa para abarcar todo lo concerniente a la diabetes, para educar nuestra población. Y para ello tenemos acá una profesional muy buena aquí en La Vega. Tenemos a la doctora Milagros García, quien es endocrinóloga clínica, actual directora del Hospital Almida García, que es nuestro seguro social. Bienvenida, doctora, un placer contar con usted el día de hoy. Gracias, es un placer para nosotros estar aquí y gracias por la invitación. De acuerdo. Doctora, se celebra este mes el mes de la diabetes. Usted, como endocrinóloga, eh, nos podría orientar acerca de esta patología, pero no sin antes quisiéramos saber, en primer lugar, sobre su formación, dónde usted se formó, dónde hizo su especialidad. Cuéntenos un poquito sobre eso, doctora. Sí, yo soy nativa de un campo muy cerca de aquí, de Las Hierbas. Me fui a estudiar a Santo Domingo hace un poquito de tiempo. Eh, Estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hice mi carrera de medicina. Posteriormente hice medicina interna en el Hospital Padre Villini. Hice endocrinología en el Hospital Salvador Begotier. Luego ya me trasladé aquí a mi pueblo a dar los servicios de endocrinología. Perfecto. Y sobre la dirección del hospital Almida García, actualmente creo que estuvo en remoción, entonces todos los servicios fueron renovados, ¿no? Entonces, Sí. cuéntenos qué puede tener la población en el hospital Almida García, con qué contamos, qué se remodeló. Cuéntenos un poquito sobre esa parte. Bueno, las personas que conocieron el hospital en época de hace quizás 3, 4 años atrás, iban ahora no piensan que ese es el hospital. Ujú. Un hospital que estaba desde hacía muchas décadas, uno casi 20 años, más de 20 años de construido, pero que nunca fue remozado, nunca se le dio mantenimiento. Y gracias a Dios, hoy estamos con un hospital moderno, con una emergencia moderna, con todas las especialidades de un hospital de segundo nivel. Inclusive tenemos un laboratorio de citología para los Papa Nicolau. Tenemos programas de VIH. O sea, tenemos una serie de servicios que se le brinda en el hospital y prácticamente todas las especialidades. Allá tenemos medicina interna, cirugía, urología, tenemos neurología, tenemos pediatría, ginecobstetricia, psicología, psiquiatría, dermatología. Es realmente un hospital con bastante que Claro, brindar a la población claro. Tiene todos los servicios y un poquito más. y un poquito más. Excelente, ya ustedes saben, el Hospital Almida García cuenta con todos esos servicios, remozado totalmente y con la dirección de la doctora, pues no es menos de esperar. Doctora, hablando un poquito sobre la diabetes, cuéntenos para la población qué es la diabetes y cuáles son los tipos de diabetes que existen. Sí, la diabetes es una enfermedad crónica y cuando digo crónica es porque es una enfermedad para toda la vida. Que se caracteriza por niveles elevados de azúcar en la sangre y se caracteriza además por complicaciones crónicas. O sea, unos niveles altos de azúcar en la sangre, eso es diabetes. Ok, ¿y cuáles son los síntomas, esos signos y síntomas premonitores que las personas pueden tener pendiente para tener una alarma y decir, bueno, me voy a chequear porque esto puede ser esto? ¿Cuáles son esos síntomas que las personas pueden padecer? Sí, básicamente tenemos síntomas como es que el paciente orina mucho, es lo que científicamente se habla de poliuria, pero no es muchas veces, sino en mucha cantidad. La polidipsia, que es el aumento excesivo de sed, la polifagia, que es el aumento excesivo del hambre, la pérdida de peso
Y hay otros síntomas agregados como pueden ser cansancio, agotamiento, prurito generalizado, en fin, una serie de síntomas que quizás se asocian a otras enfermedades, pero que también Claro. pueden estar concomitantemente con los síntomas ya descritos de la diabetes. Perfectamente. Entonces, existen varios tipos de diabetes, diabetes tipo uno, tipo 2, la diabetes Sí. gestacional. Cuéntenos un poquito sobre eso. Sí, es interesante porque a veces se piensa que porque sea tipo uno es menos Ujú. grave que la tipo 2 o que es que cura. No, tenemos tipos de diabetes por la causa que la produce. Tenemos la diabetes tipo uno, que es la diabetes causada por la destrucción de las células que producen la insulina. Son las Ok. llamadas células beta. Ujú. Ese tipo de diabetes tipo uno es más frecuente, aunque también puede aparecer en otras edades, pero es más frecuente que sea en pacientes jóvenes y casi siempre son delgados. También tenemos la diabetes tipo 2. Esta es una diabetes que sí produce insulina, hay producción de insulina, pero la insulina no tiene la acción suficiente o la calidad de acción para actuar. Es como si hubiera una resistencia a ella. Entonces, es un tipo de diabetes que se presenta más frecuente en las personas adultas, aunque pueden haber personas jóvenes, pero no es lo más frecuente. Y son pacientes que generalmente no son delgados, son más rellenitos, casi siempre tienen un familiar diabético y de hecho, la terapia no necesariamente puede iniciar con insulina. Pueden dársele Ujú. antidiabéticos o Ok. pastillas a ese tipo de diabetes porque ellos sí producen insulina. Y tenemos la diabetes gestacional, que ya es la diabetes del embarazo. Esta se presenta ya realmente por los efectos de las hormonas del embarazo y que puede en 1% de las mujeres curar después que ya se interrumpe el embarazo. Sin embargo, hay otro por ciento muy importante que pueden seguir siendo diabéticas. Efectivamente. Entonces, doctora, ¿cómo podemos nosotros diagnosticar específicamente cada una de ellas? Porque cada una de ellas tiene un tratamiento diferente. Bien, todas tienen un tratamiento diferente. Entonces, ya conociendo los factores de riesgo, qué es la diabetes y demás, ¿cómo la diagnosticamos? ¿Cuáles son esos instrumentos que utilizamos para poder diagnosticar una diabetes? Por ejemplo, en este caso, la diabetes tipo 2. Sí, el diagnóstico es para todas. Tanto la tipo uno como la tipo 2 se diagnostican por un análisis de glicemia en ayunas, que puede ser 2 veces consecutiva, por ejemplo, hoy y mañana, 2 pruebas de glicemia en ayunas que reporten más de 126. Pero también se puede diagnosticar con una glicemia al azar a cualquier hora del día mayor de 200. Hay una prueba que es la hemoglobina glicosilada, Ujú. que realmente lo que te dice es que en los últimos 3, 4 meses el paciente ha tenido un descontrol metabólico, o sea, ha tenido niveles altos de azúcar y por eso también se incluye dentro de los parámetros que podemos tener en cuenta al momento de uno pensar en una diabetes. Ahora, ya la diabetes estacional, los Ujú. niveles no son tan altos. Se dice que ya a partir de 95 en ayunas se puede hablar de diabetes estacional. O sea que una mujer embarazada con 100 Claro. de glicemia ya uno lo considera una diabetes estacional. Efectivamente. Entonces, doctora, teniendo todo eso en cuenta, existen diferentes métodos para tratar la diabetes, los hipoglucemiantes orales, la insulina. ¿Cómo saber cuál de este tratamiento va con cada paciente? Y existe mucho tabú con la insulina, especialmente en los hombres, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a determinar qué le conviene a este paciente, qué le conviene a este otro paciente? Sí, como decía al principio, la diabetes tipo uno es la que se produce por un déficit absoluto de insulina. No hay producción de insulina Ujú. porque las células se destruyen. El Efectivamente. propio organismo destruye la célula beta, y por ende es un paciente que va a depender de insulina. Entonces, el tipo uno requiere insulina, inmediatamente se hace el diagnóstico. Ya el tipo 2 como produce insulina y hay una calidad en la acción mala, como diríamos, para que seamos entendidos,
Entonces, lo que podemos usar en ellos sensibilizadores de insulina que mejoran la acción de la insulina, aunque eso no signifique que un diabético tipo 2 en determinado momento pueda necesitar insulina. De hecho, cuando se agota la producción de células, que con el tiempo se pueden agotar la Ujú. producción de célula beta, ese paciente va a requerir insulina, aunque haya sido diabetes tipo 2 años atrás. Efectivamente. Entonces, teniendo esta parte pendiente, ya en cuanto al tratamiento per se, ¿qué podemos hablar acerca del ejercicio y la dieta? ¿Qué tan importante es? Porque no podemos dejarle todo a los medicamentos, ¿no? Tenemos Obvio. que también hacer ejercicio, tener una vida saludable. ¿Qué puede y qué no comer o disminuir el paciente que está presentando una diabetes tipo uno, tipo 2? Sí, mira que es muy buena la pregunta, porque tratamiento, el hecho de estar usando insulina o antidiabéticos o pastillas, no significa que el paciente pueda comer de todo. El inicio del tratamiento de la diabetes es la dieta, eso es básico. Y obviamente el ejercicio, donde el paciente tiene una serie de beneficios, como son disminuir todo lo que son esas calorías de más, y disminuir de peso, porque mejora la acción de la insulina si se disminuye de peso, inclusive la insulina que el cuerpo produce mejora cuando el paciente baja de peso, mejora la capacidad pulmonar, cardíaco, circulación de miembros inferiores. O sea que el ejercicio tiene una importancia vital. Ahora bien, la dieta del diabético no tiene que ser una dieta que ya me morí y que el paciente cree que ya ese es su final. No. Claro. La dieta del paciente diabético se basa básicamente en reducir carbohidratos, que los carbohidratos son azúcares y es la fuente de mayor Ujú. cantidad en la naturaleza. Casi todos los alimentos contienen carbohidratos. Entonces, los carbohidratos que son simples y complejos, los simples como son los azúcares, como la glucosa, el azúcar que uno endulza, las mermeladas, los refrescos, la soda, las maltas, todo eso es azúcares simples. Entonces hay que reducir al mínimo, a la más mínima expresión o cero, esa ingesta de azúcar. Ya los carbohidratos complejos se pueden utilizar, pero no, en una proporción reducida. Carbohidratos complejos contienen, por ejemplo, los El víveres, arroz. los granos, por ejemplo, el arroz, el trigo, el pan, todo ese tipo de cosas tiene carbohidratos. Claro. No es que no se pueda comer, pero sí en cantidades reducidas. Entonces, si se reducen los carbohidratos, también hay que reducir las grasas. Las grasas, como le digo al paciente, no sube el azúcar, pero sí la grasa puede contribuir a que tu colesterol suba, y un paciente diabético con la azúcar alta y el colesterol alto Claro. es un paciente que está en riesgo de lo que se mueren los diabéticos en su gran mayoría, que son de cardiopatías. Entonces, Efectivamente. esa es una de las razones por las que hay que reducir las grasas y reducir la cantidad. Se puede prácticamente comer de todo, pero siempre de a poquito y en Efectivamente. raciones pocas y varias veces al día. Porque tendemos a satanizar los carbohidratos totalmente o eliminarlos en su totalidad, porque se entiende que no puedes comer azúcar, que no puedes comer arroz, que no puedes comer víveres, que no puedes comer nada de eso. Entonces solamente comen vegetales y proteínas, y ahí es donde viene la parte de que el paciente entonces abandona el estilo de vida saludable, el comer saludable, porque tampoco es fácil, ¿verdad? No, y que hay que entender que los carbohidratos son de los tres alimentos fundamentales en la dieta, es el que en mayor proporción se ingiere, porque Exacto. los carbohidratos, su función es aportar energía al cuerpo, a la célula. Efectivamente. Entonces, si tú no ingieres carbohidratos, no vas a tener suficiente energía, pero es controlar la cantidad. Hay que calcular los carbohidratos, calcular las proteínas, calcular la grasa para reducir todo. O sea, todo es un balance. Exactamente. Entonces, con respecto a la insulina y volviendo a esa parte, le decía anteriormente que la población tiene una idea errada sobre la insulina, especialmente los hombres. ¿A qué le temen, doctor, a los hombres y a la insulina? Es un mito realmente la insulina, porque la gente inmediatamente tú le hablas, los diabéticos tipo 2, porque Ajá. los tipo 1
desde que llegan uno lo educa y se dan cuenta que se abandonaron la insulina, inmediatamente llegan a la emergencia. Ujú. Pero el tipo 2 que tú lo inicias con pastillas, con antidiabéticos, cuando tú le hablas que hay necesidad de usar insulina, es una negativa inmediata. Entonces, los pacientes te dicen, es que la insulina me deja ciego, es que ya entonces se me acabó toda la vida porque este es el final, ya yo no voy a volver a ser persona, no voy a ser feliz teniendo que estarme inyectando. Todos esos son mitos, porque realmente la insulina mejora la calidad de vida, previene complicaciones crónicas de la diabetes, como son la retinopatía, que es el daño en el ojo, en la Efectivamente. retina, que lleva a la ceguera, la nefropatía, que es el daño en el riñón, que es lo que lleva a la diálisis, y mejora o previene la neuropatía, que ya son daños a nivel de la parte nerviosa de los órganos y que afecta principalmente extremidades inferiores. Entonces, en el hombre, que es una pregunta que yo sé que muchos esperan, el mito en el hombre es que la insulina le produce disfunción eréctil, como dicen Efectivamente. vulgarmente o Sí, popularmente hablando. Doctora, es que me tumba la naturaleza. Y no, exacto. es un mito. Realmente quien produce ese efecto es la diabetes mal controlada. Un mal control de glicemia por tiempo prolongado va de seguro a llevar a esas complicaciones. Efectivamente. Yo espero que haya quedado bien claro de que la insulina no te va a producir ceguera. O No, sea, porque es lo primero que comentan los pacientes. O me van a poner insulina, voy a entonces a ir perdiendo la visión. O en el caso de los hombres, como estamos hablando, tienen miedo a perder su naturaleza y al contrario, todo eso lo que hace es disminuir las probabilidades de que lo padezca claro. prontamente, ¿no? Claro, porque el buen control de los niveles de azúcar va a prevenir esas complicaciones. Efectivamente. Entonces, una diabetes no controlada o mal controlada, ¿cuáles son esas complicaciones a largo plazo que puede tener el paciente? Si son las llamadas patías, que ya la introduje hace un ratito, como es la retinopatía, que es un daño en la retina del ojo y que finalmente termina con un desprendimiento de retina, cuando es una retinopatía proliferativa, como se le llama, porque pueden haber otros tipos de retinopatía, pero esta es la más agresiva y que es muy propia en el diabético. Tenemos entonces la nefropatía diabética, que ya es casi prácticamente de las últimas complicaciones que aparecen, que realmente es una complicación que no tiene revés. Tan pronto apareció, ya es un paciente que eso va evolucionando hasta llegar a la diálisis sustitutiva y la neuropatía, que son las tres principales, que es la que conlleva a los síntomas de calambre, sensación de hormigueo, pesadez, calentones en los pies, y es lo que produce la disminución en la sensibilidad de los pies y el paciente tiene a veces algunas laceraciones, eso lleva a pie diabético y por ahí vemos muchos pacientes diabéticos amputados. Efectivamente. Entonces, teniendo pendiente lo que son las complicaciones a largo plazo con la diabetes y ya sabiendo que evitamos las complicaciones teniendo un estilo de vida saludable y administrándose los medicamentos, en ese aspecto, ¿qué otro consejo se le podría dar a la población para que tenga pendiente sobre la diabetes y que pueda llevar un tratamiento y una vida totalmente normal? Mira, lo primero es aceptar cuando se le da el diagnóstico de diabetes, es aceptarlo. Es difícil y principalmente cuando son adolescentes. Uno a veces quisiera, se le parte el alma cuando ve la madre que lleva el niño de 7 8 años y tú le dices, su niño es diabético. Eso, la familia entera se acongoja, se afecta, porque es un shock de que, wow, tengo una situación en la familia que va a ser para toda la vida porque se le dice desde el principio y que va a ser costosa, porque no es un secreto para nadie que tener un paciente con diabetes implica un costo adicional. Entonces, lo primero es aceptar, bueno, tengo esta condición, puedo vivir con ella, tengo que aprender a vivir con ella y dejarme ayudar. Eso es lo primero, aceptar. Sí. Lo segundo es no mostrar rebeldía. Cuando se te
suspende, por ejemplo, que te comas, vamos a poner una yuca, no es que te queremos hacer un daño, se te explica el por qué, no debes de ingerirla, entonces ya ir aceptando y pensar que el placer de sentirte bien cuando el azúcar está bien, no se compara con el placer de tú ingerir un alimento que te hace daño, porque inmediatamente lo ingieres, ahí viene ya la sintomatología de poliuria, polidipsia, sensación de cansancio, o sea, que inmediatamente se comienza el paciente a sentir mal. Entonces, eso es lo primero, aceptarlo, no mostrar rebeldía y acudir a su médico. A veces el paciente va por primera vez, como se siente bien, no vuelve más, pero hay que Sí, entender que ese paciente se le da seguimiento. Este paciente mínimo 2, 3 veces al año debemos ver cómo está su colesterol, debemos ver cómo andan sus riñones, su ver si hemoglobina hay infección glucosilada. en orina. Las infecciones en orina son una de las causas que más precipita las complicaciones del riñón en la diabetes. Entonces, esas infecciones de orina hay que tratarlas por mínima que sean. Ese colesterol, porque el paciente diabético no se muere de un subión de azúcar. El paciente Es diabético se difícil. muere de una cardiopatía. La causa primera de muerte en un paciente diabético son las cardiopatías. De hecho, los medicamentos modernamente están dirigidos a reducir la La mortalidad mortalidad. por causa cardíaca en el diabético. Y obviamente aprender a comer, aprender que no se debe comer en exceso, la calidad de los alimentos, la forma de cocerlo. Ya ese paciente no puede estar ingiriendo comidas fritas, ya debe aprender que debe comer comidas hervidas, asadas, a la plancha, al horno, al carbón. O sea que ya tiene que hacer cambios en ese estilo y tratar de reducir peso si está sobrepeso y mantener una vida activa, no sedentaria, porque eso contribuye a que el metabolismo sea más lento y por ende los niveles de azúcar no controlen. Mire si estamos mal en la sociedad, que el comer saludable le llamamos dieta. ¿M? Exacto. El comer saludable le llamamos dieta y realmente no debería de ser así. Deberíamos de comer saludable todo el tiempo, Aunque no se sea diabético. aunque no se sea diabético ni aunque se tenga cualquier otro tipo de enfermedad que amerite verdaderamente ciertas restricciones alimenticias. Correcto. Efectivamente. Entonces, usted enfatizó bastante en la parte de que el paciente admita su enfermedad. Los diabéticos son a veces un poquito complicados para admitir y sobre todo para medicarse. Entonces, en ese caso vendría siendo importante la ayuda de familiar o a nivel terapéutico, psicológico Sí, o sí. profesional. El diabético es una persona, es un paciente interdisciplinario y la familia hay que incluirla. Imagínate un paciente diabético que la esposa, si es un hombre, le guste hacer dulces, o sea, hacer en la casa todo lo que él no deba de comer. Se va a ver tentado. Entonces, toda la familia tiene que incluirse en lo que es el cambio en el estilo de comer para poder ayudar al paciente. El apoyo psicológico es básico. A veces hay pacientes que te aceptan y que sí, y asumen su condición Ujú. y te hacen partícipe inclusive y de todas sus actividades. Mire, voy para un resort este fin de semana que yo puedo consumir y tú lo vas orientando, por ejemplo. Porque no, el ser diabético no te limita a que tú disfrutes de la Es vida, que tú aprender. bailes, que tú salgas fuera del país, que tú vayas a un resort, que tú hagas un cumpleaños en tu casa, siempre y cuando tú tengas la educación de lo que puedes y la comer y la cantidad. Entonces, ese paciente diabético que decía es interdisciplinario. O sea, tú tienes que buscar muchas veces apoyo psicológico. A veces son los pacientes somatizan mucho y Sí, claro. dicen, oh, eso es la diabetes, cualquier cosa se le Se le atribuye a la atribuye. diabetes y puede ser que la tos que tenga no es por la diabetes, sino porque tenga la presión alta y deba de ir al cardiólogo. O puede ser que una manchita en la piel no sea la diabetes, sino que debe ir al dermatólogo. Entonces, es un paciente que no se queda el endocrinólogo con él solo. Siempre lo refieren que cada año a oftalmología, un chequeo de la vista, que al nefrólogo si hay una
infección que no cede al Cardiología. neumólogo si tiene un proceso gripal, porque el diabético es muy sui generis, o sea, Ujú, lo que los antibióticos, hay antibióticos, por ejemplo, que ellos tienen mucha resistencia claro. y ya tú tienes que entonces auxiliarte con otras subespecialidades. Y así sucesivamente, la salud mental en ellos. Ellos se deprimen mucho. Así. El paciente diabético, porque tú le prohíbes cosas, ya ellos no, 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 se me acabó la vida, ¿y para qué? O si no dicen, como quiera me voy a morir, entonces Sí, voy a comer de todo. pero ahí viene la parte importante de los ejercicios. Los ejercicios no solamente te ayudan a la parte física, sino también que te ayudan en la parte psicológica. Claro, Ahí viene ayudarnos en estas dos vertientes. Y sobre todo tener pendiente de que verdaderamente no se te acaba la vida con un no, diagnóstico de no, diabetes. no, Es simplemente llevar un control. Todo es un balance. En la vida todo es un exacto. balance. Saber comer, ejercitarse. Eso es lo que se le pide y que obviamente lleve su tratamiento al pie de la letra. Exacto, y haga sus visitas rutinarias, porque decía al principio, ellos te dicen, ok, ya tú te llegaron 400, tú lo llevaste a un nivel, digamos, 120 en ayunas, y ya, ellos se olvidan de que hay que evaluarle la presión, que hay que chequear, hacerle sus análisis, y te regresan a tu consulta 3 años después, o con una cetoacidosis o con un coma, que son de las complicaciones agudas de la diabetes. También otra parte, los pacientes diabéticos te tienden a decir, sí, estoy llevando mis medicamentos, estoy comiendo bien, estoy haciendo todo lo que usted me dice, pero viene la parte que usted había mencionado anteriormente, que es la hemoglobina glucosilada. Ahí viene ya a caerse todo aquello que era mentira, ¿eh? Exacto. Porque, ¿qué dijimos que era la hemoglobina glucosilada? Es una prueba que se realiza al paciente que te da una visión de lo que pasó en los 3, 4 meses Anterior. anteriores, 120 días realmente, porque tiene más o menos la vida media del glóbulo rojo. Ujú. Entonces, ya, aunque el paciente llegue hoy con 100 de glicemia, pero te trae una hemoglobina glicosilada en 9, 10, 12, tú dices, no, aquí pasó algo hace meses atrás y hubo un descontrol. Cuando tú comienzas a investigar el paciente del aceite, dices, sí, tuve unos meses descontrolado, me hizo la prueba un primo con un aparato que tenía y agarré otra vez la dieta. O sea, pero ahí ellos se ven descubiertos de que realmente no cumplieron. Entonces, quizás se vería el médico obligado a cambiar de terapia. El médico se vio obligado a seguir educando, porque él mismo, cuando el primo o la vecina le hace la glicemia y ve que está alta, él mismo, como dice, voy para donde el doctor, voy para donde la doctora, déjame ponerme a dieta. Y dura una semana a dieta para llegar con la glicemia controlada. Pero cuando tú le dices, mira, estabas descontrolado, aunque estés hoy controlado. Entonces, ahí tú aprovechas, tienes que educar. Esto no es cuestión de que cuando tú vengas para el médico, esto es siempre, porque cada subión de azúcar te va a ir haciendo un daño, se va a ir Efectivamente. acumulando y a la larga viene la consecuencia. Efectivamente. Y eh, tenemos la costumbre de ver de que un paciente diabético por lo regular es hipertenso, pero eso pasa porque en el cuerpo y en los vasos pasan cosas. Se daña el endotelio vascular por Claro, los niveles glicémicos y demás. Y ahí, de ahí viene lo de la presión, de ahí viene el colesterol, de ahí viene todo. Entonces, si todo se basa en lo que hemos venido hablando, de que se lleve una buena alimentación, de que se haga ejercicio y se pueda administrar el medicamento adecuado, entonces vamos a hacerlo, vamos a asumir nuestro diagnóstico y vamos a tener una vida un poco mejor, vamos a lo que nos queda de vida, tener una vida sana, saludable, claro, que no tengamos, porque a pesar de que seamos nosotros que tenemos el diagnóstico, la familia también sufre. mucho. Imagínate tú un paciente diabético, qué sé yo, de 50 años, ya que ha tenido que ser amputado. Ya es un paciente que hay que asistirlo, que ya llevan medicamentos adicionales. O sea, es un gasto para la familia, para el Totalmente. Estado. eh, el mismo paciente se siente inútil. Si tiene, por ejemplo, tiene desprendimiento de retina que llega a la ceguera, es un paciente que ya hay que dirigirlo a todos los lugares porque ya no tiene visión. Realmente ya
se escucha feo, pero ya resulta una carga. Entonces, lo ideal es que el paciente siga con una vida útil a pesar de ser diabético, evitando las complicaciones crónicas. Efectivamente. Doctora, y una preguntita, ¿dónde podemos encontrarnos con usted aparte del Hospital Almida García? Porque usted es muy buena endocrinóloga y creo que los pacientes podrían beneficiarse de una visita con usted en todo caso. ¿Dónde podemos encontrarla? Bueno, estamos en la clínica Baezoto de lunes a viernes. Ya eso es un horario vespertino porque el hospital me ocupa Claro. mucho toda la mañana. Hay que cumplir con el deber. Ya en la tardecita y de lunes a jueves, eso es un horario, digo yo, premium para pacientes que tienen quizá una tanda de trabajo que salen a las 5 o 6 de la tarde. Yo estoy en la Clínica La Concepción de lunes a jueves. Ok. Baezoto y Clínica La Concepción. Perfecto. Doc- Doctora, y por último, invite a todos los pacientes, a todos los oyentes a nuestro hospital Armida García para que puedan acudir y también obtener ese servicio que buscan, por ejemplo, en la parte también de endocrinología. Contamos con eso en el hospital. No, no hay endocrinología en el hospital, aunque yo soy endocrinóloga, pero como estoy en la parte gerencial, es difícil uno hacer el servicio de endocrinología porque el gerente tiene muchas veces que ausentarse para talleres, en cualquier momento te llaman porque hay que ir a una reunión, entonces tú tienes o gestionar algo, tú tienes que dejar una cantidad de pacientes sentados, o sea, es incompatible, pero Tenemos eh, medicina interna. exactamente, tenemos medicina interna y muchas veces medicina interna, si necesita pedirme alguna opinión, pues claro, obviamente se la damos, y principalmente cuando tenemos casos de cetoacidosis que son más bien niños. Entonces, eh, le exhortamos que el hospital es de toda la población, es un hospital Vayan, es un hospital moderno, que tratamos de mantenerlo con la higiene necesaria y que tenemos un personal altamente calificado, muy entregado. Tenemos un equipo de enfermería que es 1A y que está siempre presto a servirle. Un equipo médico especialista que no hay nada, no tiene nada que envidiar. De hecho, son especialistas muy calificados, con mucho sentimiento humano y que están todos dispuestos a que mi gestión, y así lo han demostrado, haga un antes y un después. Así es que el hospital gratuitamente está para servirles todas los servicios que ya le hablé. Tenemos servicios de rayo X, servicios de Importantísimo. sonografía, un laboratorio que haya ampliado su cartera de servicios y muy confiable, por cierto. O sea que tenemos todo una cartera de servicio para ustedes porque fue remozado para la población y es para la población. Doctora, muchísimas gracias por su presencia. Creo que sí, definitivamente es un antes y un después del Hospital Almida García de su gestión. Ha hecho muy buena gestión con nuestro hospital y va a seguir así, yo sé que sí. Agradecemos su entrega en el día de hoy, visitarnos a nuestro programa y educar a la población con respecto a la diabetes, que bastante lagunas tenemos en cuanto a esa parte. Agradecer también a ustedes, nuestros oyentes. Nos vemos en una próxima. Salud Real. Listo.